¿Qué pasa con Evo? Ahora dice que él es aborigen. Como si ser aborigen le justifica ser garca, ¿no? Sí. Sí, bueno, llegó a México, finalmente, como estaba previsto, con un viaje muy complicado, ha tenido. Entonces, por Rusia. Sí, sí, más o menos, porque se le cerraban los cielos. Esto es lo que se dice en la jerga, obviamente, de la aviación, entre otras cosas, porque pues, no tenía la autorización para que el avión pudiera pasar por los cielos de cada uno de los países. ¿Saben ustedes? ¿Estamos subiendo, Rafa? Es territorio, en este caso, en el cual tiene que tener la autorización. Bueno, llegó a México, fue recibido por el canciller. Sí, dígalo. La verdad que lo debo, lo dijeron todos. Qué mal que está de carácter Rafa cuando está en el control. ¿Otra vez? ¿Necesitamos subiendo? Estamos bien, hacer la encuesta. No es para dirigirse. No. Cuando se viene a comer los sándwiches al camarín, viene simpático, la mano. Pero lo que pasa es que vos le sacaste el buen whisky que tenía, le pusiste caña quemada. Mirá las veces que le salvé. Eso Lo cambia, mejor eso de este cambia el programa humor. está atrás de las cámaras, que hoy no lo... Es la cámara, los muchachos. Gracias, muchachos. Hay que aplaudir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con No, Evo? simplemente que Evo ya está en México, como ya todos sabemos, pero hay un problema muy grande en estos momentos en Bolivia. ¿Por qué? Porque asumió la senadora Áñez, que se autoproclamó. Cuando ustedes lean, se autoproclamó porque es así, ella misma. Ella misma con la anuencia, obviamente, de muchos de los legisladores. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El oficialismo de Evo Morales no la reconoce. Mira, vamos a escucharla a ella. Vamos a escuchar lo que pasaba hace algunos minutos nada más, ¿eh? Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bravo! Escaños vacíos son dos del MAS. El MAS es el partido de Evo Morales. Y mirá lo que escribía justamente una legisladora de esa agrupación urgente. Diputado Rubén Chambi del partido MAS. Mañana a las 4 p.m. la bancada mayoritaria del MAS hará una sesión plenaria con quórum, porque hoy no la había, y 2/3 partes de la Asamblea Legislativa Boliviana. Se decretará, escuchen esto, la nulidad de las acciones de Jeanine Áñez y se desconocerá la renuncia de Evo Morales. A ver... Espera, haceme una encuesta. Vamos a la encuesta, ¿La gente dale. tiene los huevos del plato del populismo o no? Vamos. La encuesta en Basta Babi de hoy, ya pueden votar en a24.com y la pregunta es, más o menos referido obviamente a este tema, ¿no? ¿Cree que la gente se hartó del populismo en Latinoamérica? Repito la pregunta. ¿Cree que la gente se hartó del populismo en Latinoamérica? Esa es la pregunta del día de hoy. Vos sabés que puede haber otra convulsión más todavía en Bolivia. Pero porque tienen que aprobar. Lo que demuestra el populismo es que molesta permanentemente y no hace... Es como Grabois. Molestan y no logran nada. Cuando van a las urnas, pierden. Sí. Además, ¿sabes que estoy harto de Latinoamérica? No. Cuando van a las urnas y pierden, no lo aceptan. Claro. Y cuando pierden por poco, peor todavía, que es lo que le pasó en el referéndum a Evo. Además, esto es una guerra civil, pero no en Bolivia, en Latinoamérica. Hoy, Latinoamérica está en guerra civil y nadie lo quiere admitir. Es una guerra civil en Latinoamérica. Esto va a salpicar, me gustaría tu apreciación, va a salpicar para los 4 costados. ¿O se creen que es gratis lo que está pasando alrededor nuestro? Yo creo que hay un tema que nadie lo está hablando mucho atrás de todo esto, que algo mencionaste vos ayer, que atrás de todos estos movimientos que hay, sobre todo en Bolivia, en Venezuela, está el narco. Inclusive, fíjate que lo recibe López Obrador, que también es una sociedad y una política totalmente atravesada por los narcos. No es que los narcos sube el presidente no sabe quiénes son, no los conoce, no hizo algún... Es decir, vos no llegás a ser presidente de México, vicepresidente, ministro, si vos no tenés alguna clase de relación con estos tipos. Hay un informe... Entonces, atrás de eso hay algo que es esto, que es el narco. Hay un niato que habla, que lo trajiste. Sí. Supuestamente era un tipo de la DEA... Es un tipo policía de inteligencia que trabajaba con la DEA, hizo una denuncia hoy mismo, donde él habla de que Evo Morales, con fecha, con cantidad exacta,
se llama Saavedra de nombre. Vení, Caro. Alfredo Saavedra y otro nombre más, tiene un segundo nombre que no me acuerdo. Loreo. Hola, Caro. Alfredo Saavedra Loreo. Él dice que accedía a información, esta información a la que accedía indicaba que tanto el presidente como el vicepresidente giraban fondos al Vaticano, esto es lo que dice el señor, hizo la denuncia formal ante la justicia en Bolivia. Yo no sé, la denuncia existe, ahora sí. Si es verdad o mentira, no es cosa nuestra. Dale, adelante. ¿La tenemos? Escuchamos. ¿La tenemos? La ponemos. Dale. Jubilado de la policía del servicio pasivo. Acabo de presentar un memorial en contra de Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por el delito de enriquecimiento ilícito en razón de cargo. En mi época yo era jefe de inteligencia en Humopar. Aprobé el segundo curso internacional de casas del valor. Durante 4 años tenía acceso a 5 computadores de la DEA. Y conocí vida y milagros de medio mundo de varios dirigentes cocaleros, entre los cuales estaba Evo Morales Ayma. Con seguridad les digo, Juan Evo Morales Ayma depositó 325 millones de euros en el Banco del Vaticano. Antes se llamaba Banco Ambrosiano. IOR quiere decir Instituto de Obras Religiosas, que administran todo el presupuesto del Vaticano, donaciones, sueldos a los curas, seguridad, administración, etc. Pero tras esa fachada lavan millones de la mafia y de políticos corruptos. Repito, Juan Evo Morales Ayma depositó 325 millones, el número de cuenta es el 0513023 euros. ¿Por qué? Es un poco difícil que el FBI y la CIA haga un seguimiento, porque ustedes saben, tienen un número de serie en los dólares, que está registrado en el Departamento del Tesoro. Esto sale en Texas. Yo también soy experto en investigaciones de bienes y fortunas, he hecho más de 20 cursos. Entonces, como les digo, he presentado este memorial en contra de estos 2 delincuentes políticos y les aseguro, van a huir de Bolivia, por lo menos 10 años no se van a presentar, porque detrás de ellos hay todavía una gran mafia que hay que descubrir. Y voy a hablar de otra cosa. El general René Sanabria Oropesa es de mi curso, de mi promoción. Él llevaba droga a Estados Unidos. ¿Y de quién era esa droga? Era del gobierno de Evo Morales Ayma, aunque ustedes no lo crean. Y al año, el ex general René Sanabria Oropesa va a salir libre. Se encuentra en una casa. Todo esto lo dice este hombre, no es una investigación, apareció hoy, nosotros lo informamos. También esto súmenselo a la sospecha del famoso Mercosur, de que se usa Latinoamérica como una gran fuente de blanqueo del narcotráfico, de la guita, y esa sospecha del Vaticano nunca la pudimos comprobar, pero siempre se habló. ¿Qué sé? Pero en Bolivia vos sabés que la plantación de la coca es legal, porque además la gente toma coca para curarse, para poder trabajar en altura. Eso es normal, inclusive en Salta y en Jujuy es legal. La verdad Pero después de ahí aparecen otros negocios que son los que conocemos, es decir, la cantidad de merca que viene desde cocaína que llega desde Bolivia a Argentina es enorme y que viajas, después sigue, no es que toda queda acá, mucha de esa cocaína viaja a Europa. Entonces, yo creo que, por eso te digo que esto está muy atravesado, todos estos conflictos de Latinoamérica, sobre todo Venezuela, antes Colombia, Bolivia, México, están totalmente atravesados. Y nosotros estamos en una isla hoy por cómo está la situación. Conflicto en Chile, lo que sabemos de Bolivia, lo que ha pasado, bueno, en Ecuador y demás, pero un Paraguay que está tranquilo, sólido, sin ningún tipo de inconveniente, pero Bolsonaro del otro lado y un Uruguay que ahora va a balotaje el 24 de este mes y en donde el Frente Amplio podría perder la presidencia, después de mucho tiempo inclusive también. Ojo, la isla, digo, que queda la Argentina... Como siempre, rodeado... con Venezuela y Cuba. Como nos hicimos y amigos México, de los nazis y México también. En la Segunda Guerra. Sí. Siempre mal. Siempre del lado equivocado. Siempre del lado equivocado. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué trajiste? Bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló hoy respecto de la situación en Bolivia.
Él ya había hablado de alguna forma a través del informe cuando habló del fraude en Bolivia, pero lo que dijo hoy tiene que ver con la renuncia o el golpe de Evo Morales o el golpe de Estado. Él empezó hablando de un golpe de Estado y cuando arranca uno podía llegar a pensar que iba a declarar que había habido un golpe de Estado en Bolivia. Y lo que dijo es todo lo contrario, escúchalo. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Ni más ni menos, ¿no? Claro, lo que dijo es que Evo Morales se hizo el golpe cuando intentó perpetuarse en el poder en el fraude.